El primer trimestre de 2026 trajo un cambio en el entorno económico tras un inicio positivo en bolsas y expectativas de bajas en tasas. Marzo llegó con volatilidad por factores geopolíticos y presiones en las tasas de interés. Hacia el cierre de ese mes se comenzaron a ver señales de estabilización, lo cual refuerza la importancia de mantener una estrategia diversificada y de largo plazo. Vamos a hablar sobre el balance del primer trimestre del año en materia de inversión con Carlos Carrasco, subdirector de inversiones en banca privada y wealth management de Actinver. ¿Cómo estás, querido Carlos? Gusto saludarte. Hola Pascal, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Un gusto siempre estar aquí contigo. Oye, pues importante que tengamos esta conversación justo el día de hoy en que pues algo podría suceder allá en el Medio Oriente con las advertencias de Trump. ¿Cómo describirías el entorno actual tras lo ocurrido en el primer trimestre del año? El trimestre fue un claro ejemplo de cómo el entorno puede cambiar rápidamente, Pascal. Enero y febrero fueron meses muy positivos, como lo comentabas, para los mercados. El S&P 500 llevaba rendimientos buenos, mercados en Europa llevaban rendimientos también atractivos, así como mercados emergentes. Impulsados por una expectativa de recorte de tasas y un aterrizaje suave de la economía. Sin embargo, en marzo, como bien lo comentaste, vimos un ajuste relevante, factores geopolíticos, particularmente las tensiones entre Estados Unidos e Irán, generaron un repunte en la volatilidad, presiones inflacionarias y un ajuste en las curvas de tasas de interés. Para poner una referencia, las tasas del bono de 10 años americano subió de niveles de 4% hasta niveles de 4.4%, un movimiento de más de 40 puntos base o 0.4% en menos de un mes. Esto tuvo un impacto directo en instrumentos de deuda, especialmente aquellos los más sensibles a duración, que en algunos casos quedaron durante el mes de marzo pues por abajo de referencias. A pesar de esto, hacia el cierre de marzo, y esto es muy importante comentarlo, Pascal, vimos señales claras de estabilización. Destacaría, por ejemplo, el último día hábil del mes de marzo, el S&P 500, que es el índice de acciones más grande de Estados Unidos, subió más de 3% en un solo día, siendo uno de los mejores días en 1 o 2 años. Además, vimos datos de empleo en Estados Unidos del mes de marzo que sorprendieron positivamente con una baja en la tasa de desempleo. Y otro dato muy alentador, Pascal, es que vimos una revisión al alza en las expectativas de crecimiento por parte de la Reserva Federal, lo cual creo que es algo también muy importante. En resumen, Pascal, el entorno hoy es uno de transición. Sí estamos viendo más volatilidad, ajustes en tasas, pero con fundamentos económicos que siguen siendo sólidos. Bueno, como dicen, lo pasado, pasado. ¿Qué viene para el resto del año, en tu opinión, en tu visión? Hacia adelante, el escenario base sigue siendo constructivo, pero con episodios de volatilidad como los que vimos en marzo. Tan solo hoy, pues estamos a espera de lo que suceda hoy en la noche con la decisión de Trump y todo lo que está sucediendo en Irán. Pero creo que hay que concentrarnos en los datos más relevantes. Los datos económicos de Estados Unidos continúan mostrando resiliencia. El empleo sigue siendo fuerte, el consumo se mantiene, la Reserva Federal ha ajustado ligeramente al alza sus expectativas de crecimiento. Esto habla de una economía que no está entrando en recesión, sino más bien desacelerándose de forma ordenada. Por otro lado, el mercado sigue descontando recortes en tasas hacia adelante, tanto en Estados Unidos como en México, aunque posiblemente por el tema de la guerra a un ritmo más gradual de lo que se anticipaba a inicios de año. Un punto importante, y quiero resaltarlo, es que el impacto de los conflictos geopolíticos en la inflación, particularmente vía energía, es muy complicado de cuantificar. Esto podría generar episodios adicionales de volatilidad en tasas en cuanto se vaya teniendo más información. También esperamos mayor dispersión en rendimientos, no todos los sectores ni regiones se van a comportar igual. Creemos que sectores estructurales como tecnología, inteligencia artificial, salud, por decir algunos, pues de largo plazo siguen siendo sectores que los clientes deberían de tener en sus portafolios. En síntesis, vemos un año positivo en términos generales, siendo selectivos y claramente disciplinados en la construcción de portafolios, Pascal. Bueno, finalmente, estimado Carlos, ¿qué harías, qué recomendaciones puntuales harías a los inversionistas? ¿Dónde poner su dinero? Sí, Pascal, aquí lo más importante hoy es mantener disciplina y una visión de mediano y largo plazo. Primero, mantener
o incluso si el perfil lo permite, pues siempre tener el componente de acciones en los portafolios para tener mayores rendimientos de mediano y largo plazo, no esperar rendimientos de muy corto plazo y menos en estos ambientes de alta volatilidad, pero episodios de volatilidad como los de marzo suelen generar puntos de entrada atractivos para portafolios de mediano y largo plazo. Segundo, Pascal, aprovechar estos ajustes para construir posiciones, no salirse del mercado. Históricamente, los mejores días, como el que vimos el 31 de marzo, de un 3% en tan solo el día, suelen concentrarse en periodos de alta incertidumbre. Tercero, mantener una diversificación global. Estados Unidos sigue siendo el mercado con mayor fuerza estructural, pero es importante complementar con exposición a otras regiones como México, como Europa, como Asia. Cuarto, ser muy consciente del entorno de tasas de interés. Yo creo que este tal vez es el punto más importante. El movimiento reciente nos recuerda que la duración, o sea, que es qué tanto vencimiento tienen los instrumentos de deuda en los portafolios, y la sensibilidad a tasas siguen siendo variables claves en los portafolios. Los clientes que no se salieron durante marzo por esta volatilidad, pues la segunda quincena de marzo tuvieron rendimientos muy atractivos. Y finalmente, o sea, estamos cautelosos pero con optimismo. Los fundamentos económicos siguen siendo sólidos, los bancos centrales eventualmente entrarán a un ciclo de recortes y las tendencias estructurales continúan. La clave es no intentar adivinar el corto plazo, sino mantenerse invertidos con disciplina, Pascal. Tenemos en Actinver grandes productos de inversión, desde el Actimed, el Alterna, el Actigop, también instrumentos en equity, en acciones, como alianzas con fondos como JP Morgan. Tenemos un gran fondo de acciones americanas, fondos de inteligencia artificial, también para complementar los portafolios, adicional la exposición al tipo de cambio que lo seguimos viendo al final de año por encima de los 18 pesos por dólar. Pues bien, Carlos, para aprovechar la experiencia de Actinver, ¿dónde nos encontramos? Claro que sí, nos encuentran en www.actinver.com y sobre todo agradecerte, Pascal, y a todo el auditorio por este día. Gracias, Carlos, que tengas una excelente semana. Un fuerte abrazo. Igualmente, Pascal, un abrazo. Gracias. Son las